Sí, como decís vos, el día de ayer nos habían notificado del área de regional de Colón, que bueno, que tenían 4 personas que habían tenido síntomas de la enfermedad. Había algunos síntomas muy específicos, como era la falta del gusto y del olfato, que es muy típico de esta enfermedad, y que también aparentemente había habido contacto de estas personas entre ellos y también con personas que habían viajado a la ciudad de Buenos Aires. Por eso que bueno, desde la ciudad de Colón se ingresa a protocolo estas 4 personas adultas y bueno, en el día de hoy en el laboratorio de epidemiología de la provincia pudimos confirmar que esos cuadros respiratorios que eran algunos síndromes como síndromes gripales que habían tenido estas personas correspondían a la infección de COVID-19. ¿En qué situación epidemiológica queda Colón a partir de esto? Bueno, en este momento se está haciendo toda la investigación epidemiológica que es bastante extensa. Nosotros ya en estas últimas horas hay 4 profesionales que están evaluando constantemente los casos, o sea, los contactos estrechos que pueden haber tenido estos casos confirmados. Hasta el momento vamos como aproximadamente entre 120 personas que podrían haber estado en contacto con estas personas. Así que por el momento, bueno, la investigación epidemiológica se hace muy extensa, sobre todo cuando ocurren estas situaciones de personas que han estado en contacto con muchas personas. Y desde el comité, ¿qué es lo que se recomienda en estas situaciones? Bueno, principalmente el aislamiento de aquellas personas que hayan estado en contacto con los casos confirmados. Eso es lo primero y principal y lo más importante, que estas personas bueno, se realicen primero un aislamiento domiciliario y evaluar diariamente la presencia de síntomas. Si alguna de estas personas presenta síntomas compatibles con la enfermedad, en ese caso hay que estudiarlos, hacer un hisopado nasofaríngeo para poder detectar el virus en la fase sintomática. Así que eso es lo más importante porque el primer objetivo que tenemos en este momento es cortar la cadena de transmisión. Así que lo primero y lo más importante es el aislamiento y el estudio de aquellas personas que puedan llegar a tener síntomas. Garcilaso, ¿la provincia de Entre Ríos a partir del próximo lunes pasa a otra etapa o hay que esperar la investigación y los resultados de lo que suceda en la ciudad de Colón? ¿O no tiene nada que ver? No, son distintas situaciones que también va teniendo la provincia. Si nosotros tenemos en cuenta, eh, por ejemplo, hoy tenemos una localidad que está en cuarentena total prácticamente, volvió como sería lo que sería la fase 1. Sí. Hay una localidad en la cual ha habido también una situación similar, en la cual hay prácticamente 80 personas que están en este momento en aislamiento, en un lugar, una localidad muy pequeña. Bueno, ahí ya se volvió a fase 1, básicamente, que es no se permiten ingresos ni egresos de la persona de la localidad, está todo cerrado y bueno, está en una cuarentena total. O sea ¿Hace que esto va referencia a San Justo? exactamente Ajá. a esta localidad, entonces bueno, se va a ir viendo y se va a ir evaluando cómo va funcionando en los distintos lugares de la provincia. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta algo que hoy bueno, refería la ministra de Salud en otras notas también, relacionado bueno, a lo importante que es que la gente pueda entender que esto que se hayan abierto algunas medidas o que se hayan abierto algunas actividades no significa que el problema se haya superado, ni mucho menos. Hoy estamos viendo, y bueno, decían ustedes recién en el reportaje, ya son casi 900 casos diarios que hay en nuestro país, lo cual es una cantidad de casos bastante mayor a lo que teníamos hace unos meses atrás. Por lo tanto, el problema hoy recién está iniciando lo que tiene que ver con la circulación. Y hoy la circulación la tenemos en lo que es el AMBA principalmente y nosotros tenemos mucho contacto con esta ciudad, por lo tanto es el momento en el cual mayor precaución, mayor respeto tenemos que tener por este virus y llevar adelante también todas las medidas Claro. que se recomiendan para el control de la enfermedad. Eso es Garcilaso, fundamental. ¿estaría en condiciones la provincia de entrar a la nueva etapa?
¿Qué sería? La nueva etapa sería... Distanciamiento social. Sí, básicamente nosotros lo que planteamos es continuar con estas medidas que se están llevando adelante y ir evaluando en la provincia distintas posibilidades. Pero bueno, esto se va a discutir de acuerdo a la situación epidemiológica y también a otros indicadores, no solamente los que tienen que ver con el número de casos. Se va a ir evaluando en este periodo del decreto nacional, se va a ir evaluando cuál va a ser la inclusión de la provincia y qué otras actividades puede llegar a incorporar o se puede también volver atrás, digamos. O sea que se va a discriminar de acuerdo a la situación epidemiológica de cada departamento. Si un departamento tiene más casos, se puede volver atrás. Si un departamento no tiene casos, puede tener nuevas habilitaciones. Claro, eso va a depender de la situación epidemiológica y, bueno, obviamente, como decíamos recién, bueno, se va a ir evaluando de acuerdo a los indicadores. Y en algunas situaciones se va a poder hacer alguna actividad, en otras situaciones, como por ejemplo les daba recién el ejemplo de esta localidad, se puede retroceder incluso hasta la fase 1, sería que es prácticamente todas las actividades cerradas. Es evidente, Garcilaso, que el corredor de la autovía, de la ruta 14, ha sido el foco de contagio en los últimos días. Departamento Uruguay no tenía casos, un camionero, Colón, tenemos el caso de Chajarí y en primera instancia Gualeguaychú e Islas del Ibicuí. Sumado a Concordia, prácticamente toda la costa del Uruguay tiene casos de coronavirus. ¿Se va a tomar alguna medida más estricta o es difícil controlar esta situación teniendo en cuenta que por ese camino ingresa la mayoría del abastecimiento, la producción y la exportación de nuestro país? Sí, principalmente está más relacionado a la actividad de con la provincia de Buenos Aires, no tanto por el corredor, sino más bien que tiene que ver con personas que han viajado a la provincia de Buenos Aires a buscar mercadería y que han vuelto a su lugar de origen. Y lo que hay que sí tener en cuenta y tener bien claro que la mayoría de estas personas al ingreso no tenían síntomas ni tampoco estaban en un momento de la enfermedad que pueda ser detectable a través de un testeo. Eso también es importante tenerlo en cuenta porque generalmente los casos se empiezan a detectar una semana después que la persona contrae el virus. Entonces, eso también es muy importante porque, bueno, la estrategia de vigilancia epidemiológica en ese punto es fundamental. Y como decías vos, sí, está muy relacionado, nosotros lo que hemos observado es que está muy relacionado a lo que tiene que ver con principalmente la mercadería de frutas y verduras, sí, que este es un tema que ya ocurrió en Gualeguaychú. La característica similar también fue de La Roque, también lo que decías recién de Chajarí, bueno, este caso también del departamento de Concepción, Uruguay, tenían prácticamente las mismas características, personas que por su actividad laboral iban a buscar la mercadería a provincia de Buenos Aires, al mercado central o a otros mercados de frutas y verduras. Así que bueno, en ese punto hay que poner, digamos, mayor atención, sobre todo en los municipios, estamos hablando también con los municipios, con aquellas personas que tienen ese tipo de actividades para hacer un seguimiento más cercano. Garcilaso, en los últimos días ha habido diferentes habilitaciones, en las últimas semanas, por ejemplo, las salidas recreativas, también se anunció de que pronto también podía estar la posibilidad de las reuniones familiares. Bueno, ahora sí se implementa el distanciamiento, están habilitadas también las reuniones sociales. ¿Qué decirle a los entrerrianos respecto de este tipo de encuentro, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los casos de hoy de Colón fueron a partir de un encuentro social? Sí, bueno, pero no fue un encuentro social familiar, hay que aclarar esto. Estaba, digamos, no era una actividad permitida y tampoco es una actividad que se vaya a permitir. Eso primero hay que tenerlo en cuenta que no está relacionado a las otras actividades que estamos hablando familiares. También toda esta actividad, como hablábamos recién, van a depender de la situación epidemiológica de cada localidad. Pero básicamente
el mensaje es principalmente tener en cuenta que estamos en el momento más importante de la pandemia en lo que tiene que ver con el número de contagios, no solo en nuestra provincia, sino también a nivel nacional. Por lo tanto, es respetar todos los protocolos y todas las indicaciones que tienen a nivel del municipio, principalmente cada localidad que lleva adelante, respetarlo al máximo. Eso es fundamental, sobre todo lo que ustedes ya estuvieron diciendo, lo que tiene que ver con el distanciamiento, lo que tiene que ver con la higiene y con la consulta temprana, es lo más importante. Y también el respeto de la cuarentena, el respeto del aislamiento, eso es básico y fundamental. Como vemos nosotros en estos últimos casos, estamos viendo, nosotros antes veíamos aproximadamente, teníamos por cada caso confirmado 4, 5 o 6 contactos estrechos. Hoy estamos evaluando entre 80 a 120 personas como contacto. Esto quiere decir que un poco también hay que volver a concientizar a la gente respecto a que se lleven adelante lo que tiene que ver con el aislamiento social y obligatorio. Esto es fundamental para que nosotros podamos salir de esta situación con la menor cantidad de internados, con la menor cantidad de pacientes fallecidos. Por lo tanto, destacar a la población que si bien hay algunas medidas que se han abierto, no quiere decir que la situación esté completamente controlada, ni mucho menos. Hoy estamos con una circulación muy importante en lo que es algunas zonas de nuestro país y también lo que estamos observando también el ingreso de muchos casos también a nuestra provincia. Por lo tanto, seguir todas las recomendaciones es fundamental en este momento. Por último, de mi parte, ¿qué nos puede decir respecto del caso de San Benito, que se ha conocido que el segundo hisopado dio negativo? ¿Se trata de un falso positivo? ¿Es correcto mencionarlo de esa manera? No, en realidad se detectó este caso ya hace unos días. El paciente se realizó un tratamiento porque también tenía una sobreinfección relacionada a eso, y en este día lo que se hace, como el paciente evolucionó bien, se hace lo mismo que se hace con todos los pacientes, se hace un hisopado para evaluar, una vez que ha mejorado su cuadro, para evaluar si el virus ya se ha ido, digamos, de su cuerpo. Pero se requieren por lo menos 2 hisopados de estos negativos, así que estamos esperando, y esto tiene que hacer un intervalo de 72 horas, estamos esperando a ver si el próximo hisopado también da negativo, para ver si esta persona pudo eliminar, digamos, el virus del cuerpo. Igualmente son varios testeos que se hacen por cada caso positivo, o sea, hay que tenerlo en cuenta, y está dentro de la evolución de lo que tiene que ver con el cuadro del paciente. Entonces se lo contabiliza como un caso positivo. Sí, es el caso confirmado, y este hisopado que se hizo en esta segunda instancia está más relacionado al seguimiento y a la evolución de ese paciente. ¿Y el nexo epidemiológico se pudo esclarecer? No pudimos encontrar todavía el nexo epidemiológico, estábamos evaluando lo que tenía que ver con familiares y también todo el contacto con equipos de salud. Centro de salud. Ninguno de los contactos estrechos que nosotros pudimos evaluar tuvo síntomas previos o posteriores al cuadro de esta persona, y muchos de estas personas también se hisoparon, si bien no tenían síntomas, se hisoparon más que nada por la búsqueda del nexo, no para diagnosticar la enfermedad. Bueno, en estos casos todos los hisopados dieron negativos. Garcilaso, la última y muy breve, muchísimas gracias por atendernos. ¿Van a seguir con el plan Detectar en los barrios de la capital de la provincia? Porque esta semana hubo una primera prueba encabezada por la ministra de Salud, y si se va a extender a otros puntos de Entre Ríos. Sí, esa es la idea. La estrategia básica está relacionada un poco a que en los barrios populares es mucho más difícil la contención de las enfermedades. Esto lo hemos visto con experiencias en otras provincias, lo que ha sucedido en otras provincias. Por lo tanto, se requiere ser más sensible respecto al diagnóstico, llegar lo antes posible al diagnóstico. Lo que se hace es una búsqueda activa de personas que puedan llegar a tener la enfermedad en estos barrios.
y se inició, como vos decías, una prueba piloto acá en la ciudad de Paraná, pero la idea es poder extender esta estrategia a toda la provincia y a los demás barrios de la ciudad. Mañana habrá una reunión con el gobernador para analizar si se pasa a la siguiente fase. Sí, mañana primero tenemos la reunión del comité de emergencia en el Ministerio de Salud y bueno, después se harán las reuniones pertinentes con el gabinete provincial para evaluar la situación no solo epidemiológica, sino toda la situación sanitaria y todo lo que conlleva pasar a la segunda etapa. También en esto tienen mucha importancia lo que tiene que ver los municipios también en las distintas etapas que va a llevar la provincia.